Gracias. Pensé que al principio quería comenzar hablando de Wilger. Ha sido una compañía que fabrica componentes de pulverización desde hace más de 40 años. El señor Wilger comenzó con su compañía en Saskatoon, en Canadá, en el 76. Y comenzamos con Wilger Inc. en Estados Unidos en el 95. Y en 2015 comenzamos con Wilger Argentina, SRL, con un socio local. Quería comenzar hablándoles acerca de la aplicación con dos pastillas al mismo tiempo. La historia tiene que ver con el desarrollo de los portapicos Combo Rate. La empresa que hoy conocemos como Case estaba presentando el sistema AIM Command con modulación por ancho de pulso. En ese entonces los portapicos duales eran algo que se veía natural para este sistema, dado que daban la opción de pulverizar sin modulación por ancho de pulso, si se quería, en aquellos casos en donde los caudales eran altos. Por lo que los aplicadores comenzaron a trabajar con nuestros sistemas y nos dijeron que tenían un nuevo concepto, que era el de aplicación con dos pastillas. Es decir, se origina con los usuarios y el sistema de modulación por ancho de pulso. Esto utiliza portapicos apilables, por lo que ustedes pueden pulverizar con dos pastillas al mismo tiempo, y ha sido altamente efectivo para insecticidas, herbicidas, aplicación en defoliación, así como también en malezas resistentes. Los portapicos apilables permiten que uno pueda pulverizar con una combinación de pastillas y pueden ser utilizados con un solenoide de modulación por ancho de pulso o un sistema manual en el cierre de diafragma. Están a 3 o 4 centímetros de distancia, las dos pulverizan de manera paralela hacia destino. Originalmente, como les comentaba, era utilizar, este sentido tenía que ver utilizar una pastilla con producción de gotas más grandes y otra más finas, una con modulación por ancho de pulso, y entre las dos podían tener mayor volumétrica media para llegar al destino, así como también tener mayor cobertura, por lo cual tenemos dos pastillas trabajando al mismo tiempo. En cuanto al sistema de cierre manual, tenemos una de menor caudal en cuanto a pastillas. Esta pastilla más fina da mayor cobertura en la parte superior de la canopea y también tienden a ser una menor posibilidad de deriva, ya que es atrapada por las gotas producidas por el portapico que tiene modulación por ancho de pulso. Wilger también presentó, al mismo tiempo que los portapicos Combo Rate, desarrollamos nuestras pastillas de reducción de deriva, y así como una serie de pastillas que tienen una cámara de turbulencia cerrada que no inyecta aire. Por lo que con modulación por ancho de pulso, que pulsa 10 veces por segundo, las pastillas con inducción de aire tienden a tener una tendencia de escupir el líquido a través de los puertos de apertura cuando recién se enciende la válvula. También no se desarrolla un patrón entero después de un tiempo de pulverizar, por lo cual las pastillas de inducción de aire para control de deriva no se pueden utilizar con modulación por ancho de pulso. Ahora, nuestro diseño de cámara cerrada lo que hace es lo siguiente. A través de este feedback que tuvimos con los productores, hicimos diferentes pruebas para ver cuáles eran los patrones, así como también los resultados que teníamos. Y hicimos diferentes estudios sobre las gotas con pastillas duales. Y lo que hicimos fue tomar la pastilla más popular, que fue una MR 11008, para sistemas de modulación por ancho de pulso, y una SR 11004, que es una gota más fina para el portapico que pulverizaba
gotas más finas sin modulación por ancho de pulso. Las DR110-04 serían el mismo caudal como una MR110-04 cuando 110-08 cuando está trabajando a un 50% de apertura operativa, y la 06 sería la misma que una MR110-08 a 75% de la apertura en cuanto a trabajo en la válvula de modulación por ancho de pulso, por lo cual estamos trabajando a 2 bares o a 4 con 60 PSI, los cuales son tanto 2 como 4 bares las presiones más comunes en modulación por ancho de pulso. Lo que hicimos con la Universidad de Tennessee, en Knoxville, Tennessee, con el doctor Al Womack, demostró lo siguiente. Nos da un ejemplo de la MR110-08 a 100% de apertura que fluye, tiene un caudal como una 08, a 75 esta se comporta como una 06, esta misma 08 a 50% se comporta como una 04 y a 25 claramente como una 02. La ventaja tiene que ver con que mantiene una presión constante, así como también un caudal constante, pero también un tamaño de gota uniforme a lo largo de la aplicación. Como ven, la volumétrica media de las 3 pastillas que elegimos para replicar los sistemas, la DR110-04 a 50%, a 2 bares de presión nos daba 525 micrones. La MR110-06, 133 micrones a 75%, y la 110-08, 112 micrones. La SR110-04 es 314 micrones. A 4 bares los resultados, y 60 PSI vendría a ser, son 420, 425, 414 y 246, por lo cual pueden ver que las DR110-04 y la MR110-06 y MR110-08 son muy cercanas en lo que respecta al espectro de producción de gota, por lo que vimos que era un test validado. Esta tiene que ver con la curva de las gotas producidas por la SR110-04 a 4 bares de presión. La volumétrica media es de los micrones que pueden ver ahí, de 246 micrones. Como ustedes pueden ver que hay una curva que es típica de lo que se ve en un estudio de Melbourne de gotas, por lo cual te da un tamaño de gota y una distribución, la curva de distribución de la 110-04. Luego, en lo que respecta al tamaño de gota de la curva de distribución de las DR de reducción de deriva 110-04 a 60 PSI o 4 bares de presión es de 420 micrones. Pusimos las dos comparadas y podemos ver 2 curvas diferentes en lo que respecta al patrón de las gotas, y es muy diferente de lo que uno esperaría. Pero obviamente no están en este punto siendo pulverizadas al mismo tiempo. Agregamos la distribución de las gotas de la DR110-04 y SR110-04 a 4 bares de presión juntas, y esa producen una curva uniforme con una volumétrica media de 333 micrones. Si analizan esta curva, es más amplia, menos de lo que uno pensaría comparados con las dos individuales. Sin embargo, da una gran cobertura y un gran espectro de tamaño de gotas. Esto tiene que ver con la misma combinación de las 3 pastillas a 30 PSI o 2 bares de presión. Esta es la SR individual, esta es la DR individual y esta es la combinación. Obviamente es algo más amplio, SR siendo una gota chica, DR una de reducción de deriva, y la curva muestra que en conjunto producen algo muy diferente. Ambas pastillas
se puede ver la comparativa a 60 y a 30 PSI y ven que es muy consistente en cuanto a patrones, ya que solamente hay 1,88 de diferencia en cuanto a micrones entre una gota y la otra, por lo cual hay una consistencia y reduce de alguna manera la cantidad de finos si pensamos en la DR, que es de reducción de deriva, por lo cual a 4 bares de presión 325 en volumétrica media y con 2 bares de presión 413 de volumétrica media. Esta es una tabla que muestra las MR110.06, SR110.04 a 60 PSI. Una vez más, la MR110.06 serían equivalente a la 0,8 a 75% de apertura en cuanto al ciclo de la válvula PWM. También agregué la curva de la DR110 y la SR, la cual es una muy común que se utiliza en Estados Unidos, y esta es la curva para la combinación de la MR, que es un rango medio, y la SR, que es un rango pequeño, a 30 PSI, 2 bares de presión, y vemos con la SR se mantiene en cuanto a tamaño de gota, sería equivalente a una 0,4 o una 0,6, pero le da una mayor distribución de gota. Esta tiene que ver con la MR110.08 y SR110.04, que sería la MR110.08 a 50% del ciclo de apertura. You will probably this one. Okay, all right. Esa es la MR110.08 comparada con la SR a 4 bares, 333 de volumétrica media. Y esta es a 2 bares 30 PSI. Vemos que la volumétrica media es de 441. Tenemos una curva amplia, linda, para distribución de gotas. Esta tiene que ver con una tabla que muestra toda la selección de pastillas duales en 30 PSI, 2 bares de presión, así como también a 60 PSI o 4 bares de presión. Y muestra que es muy cercano el resultado que tenemos con los diferentes tipos de pastilla. Para nosotros nos mostró que hay una asimilación y que nuestras pruebas estaban correctas. Queríamos hallar con toda la cantidad de malezas resistente a los herbicidas, supimos que muchas personas utilizaban gotas más pequeñas, ya que si no matamos toda la maleza, sigue multiplicándose y se expande de una manera exponencial, por lo que queríamos plantear unas pruebas para saber si las pastillas, trabajando a las dos al mismo tiempo, funcionaban mejor para las malezas resistentes, por lo cual en 2015 hicimos una combinación de pruebas con la Universidad de Tennessee, el doctor Stackel y Womack de la Universidad de Tennessee. Hicimos diferentes combinaciones con las dos pastillas, trabajando al mismo tiempo con y sin modulación por ancho de pulso, así como también una sola pastilla pulsante, una con un adaptador y otra sin modulación por ancho de pulso, con 5 millas por hora de viento, y nos mostraron que tenían la mejor penetración de canopea, así como también el control, utilizando 2 portapicos o un adaptador para tener mayor tamaño de gotas. En el 2016 decidimos que queríamos probar diferentes combinaciones de tamaño de gotas, y también nos dimos cuenta que había
había muchas personas que no querían utilizar modulación por ancho de pulso y que simplemente querían utilizar 2 pastillas al mismo tiempo sin modulación por ancho de pulso, lo cual era para lo que se aplicaban las 0,4. Esto mostró que los mejores resultados se lo dio sin modulación por ancho de pulso en cuanto a cobertura, y fue con las 2 pastillas aplicando al mismo tiempo. En 2016 se hizo en el mismo campo que habíamos hecho, el mismo lote en el que habíamos hecho la primera prueba, pero sin viento. Por lo cual sentimos que eso hizo que tuviésemos mejores y resultados más reproducibles. Las pruebas se hicieron para cada combinación a 3.4 bares de presión, 50 PSI con la misma máquina a 15 millas por hora, lo cual serían 24 kilómetros por hora. Lo que nos da una mejora en cobertura en cualquier nivel de la planta, utilizando una combinación de 2 pastillas al mismo tiempo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que le gustaría repasar. Gracias. Nosotros acá trabajamos con un tamaño de gota más pequeño que eso. ¿Tienen mediciones de cantidad de gotas por centímetro cuadrado? ¿Es por regulaciones? ¿Me puede traducir en voz alta? No? Can you hear me now? Can you hear me now? Nosotros acá trabajamos con tamaño de gota más pequeño que lo que estaba usted poniendo. Eso es por regulaciones allá en Estados Unidos. ¿Y qué cantidad de gotas por centímetro cuadrado? Cobertura. Okay. Porque es algo totalmente distinto a lo que nosotros utilizamos acá. Here in Argentina, we work with droplet size smaller than the one she's wondering if that's got to do with any regulation on US droplet size you show us. As far as government regulation. Hola, ¿me escuchás? No. No, no tiene que ver con ninguna regulación, simplemente tiene que ver con que a 400 micrones parece que tenemos mejores resultados en lo que respecta a penetración, así como también en velocidad para que llegue a la canopea. Bueno, si tiene registros de tarjeteo de cantidad de gotas por centímetro cuadrado en los distintos estratos, que es lo que normalmente hacemos acá. I don't have that information with me, but we do have it. No tengo esa información en este momento, pero sí tenemos producción de información en ese sentido. El doctor Womack trabajó con la resistencia a los herbicidas e hizo un análisis químico de la cantidad por centímetro cuadrado que se encontraba tanto en papel hidrosensible como en las hojas de las plantas. Él presentó en este congreso el año pasado sus resultados, en donde tienen toda esa información. Seguramente pueden volver a verla, y está haciendo otra presentación sobre la prueba que hicimos en 2016. ¿Volumen por hectárea de caldo? Sería aproximadamente 10 galones, lo cual serían 94 litros por hectárea.
caldo, si se presenta algún problema cuando los caldos son muy espesos, que el sistema funcione, que haya deficiencia en ese tipo. Cuando tenés mucho granulado, cuando es un caldo muy concentrado por el volumen de aplicación, que ese caldo se torne tan espeso que el sistema se torne lento o se obstruya, como sería, porque con agua sería ¿Para adentro? Denny's talking on this. Yes, there is on the combo right now, the Lo que tiene que ver con los sistemas combo rates, there actually is a filter that Existe un goes filtro between bodies. que va entre los portapicos, It's an 80 mesh filter. que tiene una malla de 80, Anything that will pass y through todo that lo que filter pase a través de will este go filtro into the solvent. va hacia el solenoide. Does that answer the question? ¿Responde? hay un sistema de prefiltrado. So there is a pre-filter before the system itself. Yes. Sí, Now, realistically, en realidad, this filtering system, el sistema de the sprayers filtrado en las themselves máquinas mismas have improved significantly. mejoraron de manera significativa, So after the por lo que 100 hours of después de application, 100 horas de aplicación, many people muchas remove those personas filters las at the sacan tip or at de the la body misma and don't pastilla use them. o del portapico y no los utilizan para nada. The same here. The same happens Okay, here. yeah. Nos llama la atención el tamaño de gota, ¿no? Que trabaja. That's the thing Nos with llama o a droplet mí size. She says particularmente that mucho I think it's el an tamaño estimation de that gota can que only go to trabajan 400 entre microns. 300 y Actually, 400 we micrones, have a possibility to que work with acá other microns. estamos She says that it's trabajando calling- it calls my 120, attention that you're using 150 400 micrones. micron when we are using Es 120, lo usual allá 150 microns trabajar here. en ese In the tamaño de States, gota. is it normal to work with this droplet size, these microns? Yes, it is. Sí, es normal. It is normal for herbicide En lo que applications. respecta a herbicidas, sí. Typically, we would Por lo use general utilizamos for fungicide, para insecticide, fungicidas, defoliant insecticidas y applications, aplicaciones de we defoliante, would use, utilizamos 250, 250, 300 300 droplet size. micrones. But the dual tip arrangement Pero esto tenía que gives ver you much con el broader arreglo de dos portapicos al mismo tiempo, lo que te da un espectro más amplio. Yo me puedo permitir preguntarnos a la audiencia, todos trabajamos con 120, 150 micrones acá. La verdad es que yo me siento más cerca de los tamaños de gota que está contando él. Sí, no sé, ¿cuál es su opinión sobre las pastillas a inyección de aire? Y creo que las de inyección de aire que estamos usando acá en Argentina están trabajando sobre 200, más allá de 200. 400. Claro. No sé acá la asistente, ¿a qué se refiere cuando dice que en Argentina se trabaja entre 120 y 150 micrones? Pienso que eso puede referirse a la pulverización con insecticida. Maybe when you talk about 120 microns, they were thinking about insecticide, right? Yes. But for air induction, what do you think about droplet size and air induction? Air induction tips probably around an MR, so they'd be 300 to 400, I would say. I don't, En lo que respecta a inducción de aire, sería similar a las presentadas a una MR04, en donde se está trabajando con 300 micrones. we have 5 different types of En el caso de las pastillas Wilger, tienen que saber que existe 5 series diferentes de pastilla para cada caudal. The ER tip is like an ER XR son tip. como una EX, que es un rango extendido de abanico plano. The SR Las SR son is a small droplet gotas más reduction tip. pequeñas de reducción de deriva. The MR, MR mid-range son de un reduction rango tip. media, también de reducción de deriva.
The DR is the DR large droplet son nuestras drift gotas reduction más tip, grandes de reducción de deriva and we have just, y adicionamos applied for patent and y tenemos la introduced patente a UR tip, de una which is larger UR, than the que es DR una tip. gota aún mayor con respecto de la DR. So once you pick the Por lo cual, una vez que se application, sabe the flow rate to fit el your caudal application, que queremos aplicar, you can pick the droplet podemos size elegir el that tamaño de fits that gota application que encaje by the mejor type con of dicha tip. aplicación en cuanto al tipo de pastilla. Equivalente a cono hueco. Muchas gracias. Is there any equivalent to the hollow cone? Something Perdón, that no, would produce the same? No, sí, no. No, we do not have a hollow cone. No tenemos cono hueco. In a prior life, we made millions of hollow cone nozzles. Antes de trabajar para Wilger, trabajé para diferentes compañías e hice millones de cono hueco. And with the hollow cone, Y con el cono hueco you have hard edges. se tienen bordes mucho más gruesos, más finos en el centro es el patrón. The way to get a hollow Y la cone manera en to la give que you uno even hace que distribution la cono hueco tenga una distribución pareja is to camp the nozzle at es- about a 45 to 90 es degree tratar de spray darle angle and un then even ángulo out. para que de esa manera se empareje. But with a hollow cone, you have very fine droplets. Pero se tienen gotas which más if you finas, put them up into lo the cual, air, you're really si está sujeto al subjecting aire, yourself to drift. tenemos deriva. Yo también me falta una pregunta. Para las máquinas pulverizadoras usuales nuestras que hay acá en el mercado argentino, ¿necesitaría algún equipamiento extra para utilizarlas? Oh, we have adapters Tenemos adaptadores. that you can put the tip onto La a pastilla simplemente body. necesita de este adaptador para un portapico convencional. The tip actually is a Wilf design. Nuestras pastillas tienen un diseño diferente, patentado también. It's a radial lock where you Se spread llama the radio side lock, walls of the en cap donde and it snaps el into material, position. el polímero, se expande al momento de cerrarlo. In the millions of tips we've sold, De las millones de pastillas que vendemos, I have never had anyone tell me jamás they me dijo lost un one of cliente our tips. que se les cayó una pastilla. Touch wood. Toco madera. That's hard to believe. It is. Difícil de creer. And they've got a protection to keep the dirt from getting into the Al mismo cap, tiempo, plugging por it su up. diseño, tienen una manera de protegerse para que no entre ningún tipo de obstrucción. So you don't have, sometimes with the slotted or the bayonet style, it plugs up with dirt because A veces vemos que con el cierre convencional o el cierre cuadrado, lo que pasa es que da lugar a que se meta mucha suciedad y al final termina traduciéndose en obstrucciones. Nuestro cierre es diferente y no deja que eso pase. if they want to do the dual tip, of course, they'd have to change to the Wilger bodies or use the Ahora, adapter. hablando de los portapicos, los dos funcionando al mismo tiempo, porque no estamos hablando de una pastilla twin, sino de dos portapicos funcionando al mismo tiempo, en ese caso lo que hay que hacer es cambiar los portapicos directamente y poner dos portapicos Wilger que permiten apilarse. Sí, una pregunta. ¿Hasta qué velocidad de viento media, digamos, aceptan este tipo de pastilla antideriva? As for the drift reduction tips, is there any Máxima. window of wind that you can think about, whether it's the top that they can take, they can handle, that they perform even with that wind? Is there any? That's a loaded question. Pregunta muy cargada, dice. Para eso son antideriva. But it's drift reduction, so Yeah, drift that's why reduction, you yeah. will need that. I know with the URs Con las UR and dicamba, y dicamba they're on the label. son recomendadas por Monsanto membrete, label. por Monsanto en Estados Unidos. They limit to Y ellos limitaron a 10 mile an hour wind. 10 millas por hora, The lo cual sería 16 kilómetros. 16 kilómetros por hora. Está bien, está aceptable eso. It's acceptable, it's good. Yeah. And the DRs, We have time, so they would like you to go back to the body, the dual body, so that they can take a look at it and maybe describe. no, sure.
some help doing that. Okay, we got it. This is one of the variations of the dual body. Oh, I'm sorry. Esta es una de las variaciones de los portapicos duales. The bodies are joined together with a U-clip, Tienen una clavija que los une, so you can remove and stack as many por lo que bodies se as you puede want. apilar tantos como quieran. This is the side port version, Esta es una versión de puerto lateral, where the port comes off en the donde center el of the puerto tube. está en el centro del tubo. The bodies are flow-through body Los design, portapicos son pasantes en cuanto al flujo, so when liquid flows in, por lo que cuando el líquido ingresa, it flows right through this ingresa a body into través this del body. pasante y hacia el terminal. And the control of the body, Y la manera de controlar here el at the portapico tiene que ver con la válvula en la parte superior. you can use a diaphragm, manual diaphragm Se puede shut-off, utilizar un cierre de diafragma manual, or air control, así como también uno controlado por aire, or you can use the o se puede electrical utilizar uno eléctrico, solenoids. solenoide, como modulación por ancho de pulso. This is the more current version, I Esta es la guess. versión más actualizada. It's a side port, Tenemos- bottom port version. Tenemos un puerto que ustedes ven acá en la parte inferior. This particular one has En a esta body configuración that's part tenemos of the un saddle, portapico que es parte de la bancada misma, and this is a turret así body como también un portapico torreta with the quíntuple with the pulse width modulation con modulación por solenoid. ancho de pulso en el solenoide del costado. You can put the solenoid here, El solenoide se puede poner acá también Or here. o acá, whichever suits best. cualquier configuración que les resulte más apropiada. I think, is there another, I think that, is there any other? All right, if you have more questions, we can chat later, and we certainly appreciate your time. Les and your agradecemos interest. mucho por su tiempo, por su interés, y si tienen alguna otra pregunta también podemos hablar más tarde. You might tell them about doing some testing with INTA. Agradecemos a Marc entonces.